Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, si pueden encender las cámaras, así podemos empezar. Ahí vamos. Hay un alumno, Guillermo, que necesitaríamos que se identifique para poder tomar asistencia. Bueno, vamos a empezar entonces la clase de hoy. Recuerden que mañana no hay actividad porque los prácticos están suspendidos, así que los vamos a recuperar después, como habíamos quedado la semana pasada, hasta que nos autoricen a hacerlo presencial. Vamos a seguir con las clases teóricas y los prácticos quedan suspendidos hasta que nos habiliten a la presencialidad y podamos recuperar el del sábado pasado, el de este sábado, y esperemos que el próximo sábado sea el último que tengamos que recuperar. Así que nos quedarían dos actividades prácticas más para la cursada. Mientras tanto, las clases teóricas siguen todas por Zoom normalmente. Bueno, hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Ariel Martínez Bordaisco, que es docente de nuestra facultad, pero es el presidente del Consejo Deliberante de nuestra ciudad también, y lo hemos invitado a dar el tema que correspondía a la clase de hoy, vinculado a las funciones de los consejos deliberantes, qué son los consejos deliberantes, qué actividad realizan, cómo es la dinámica de funcionamiento de estos consejos, y qué mejor que tener a Ariel, que además de un gran amigo, es un excelente presidente del Consejo Deliberante, está llevando adelante una muy buena gestión, y normalizando un consejo que venía complicado, y la verdad que aprovechemos la clase, preguntemos, tratemos de hacer una clase activa, y bueno, y no más presentaciones, lo dejo con Ariel, y hacemos como siempre, el que quiera hacer preguntas me lo va pidiendo y yo lo voy anotando. Ariel, todo tuyo. Gracias, Diego. Bueno, buenas tardes para todos y todas. La verdad que cuando Diego, que es la segunda vez creo que me invita a conversar con todos ustedes en esta materia de parlamentario, para mí siempre es un honor, primero porque Diego es, además de un amigo, es un gran docente de la casa, yo lo tuve de profe y bueno, ahora lo tienen ustedes, y es un docente que ha marcado a miles de alumnos que han pasado por las aulas de él, y además porque me parece que mi materia en la facultad, que es Derecho Comercial o Derecho Mercantil o Parte General de Derecho Civil, son materias que quizá no se discute mucho de lo público, del estamento, de cómo está armado el Estado y de cómo son las normativas que regulan la función estatal, entonces, o el poder o el gobierno, y entonces la verdad que para mí es un placer por el lugar tan importante que me toca hoy tener como presidente de del departamento deliberativo de la ciudad más importante del interior de la provincia de Buenos Aires. Así que la verdad que para mí es un honor conversar con ustedes. Si les parece, como dijo Diego recién, yo les voy a dar un par de lineamientos para que esto no sea una charla rígida y donde yo les cite la ley orgánica de municipalidades o donde les cite la normativa, que seguramente la van a estudiar ustedes o lo repasarán con Diego, sino que la idea es que charlemos con agilidad de qué se trata la tarea legislativa o el departamento legislativo deliberativo en nuestra ciudad, cómo está compuesto, cuáles son las funciones y después habilitemos para charlar y discutir. Si les parece, esta metodología, cualquier cosa, como dijo Diego, me ponen en el chat o me levantan la mano o participen, yo no tengo ningún problema, mándense que lo vamos viendo juntos.
Bueno, arrancamos. Como ustedes saben, y lo deben haber visto con Diego, nuestra Constitución Nacional, después de la manda y la modificación del año 1994, incorpora la autonomía municipal, y para eso le da un montón de características a esa autonomía de los municipios. No quiero adentrar en un tema tan profundo como es ese, el cual Diego es autor de varios proyectos de ley, pero sí ubicarlos a ustedes para que entiendan en el estamento de la jerarquía política, administrativa y jurídica, cómo nos encontramos dentro de esa pirámide ubicados en los municipios, y como en todo sistema republicano, que es el de gobierno, consagrado por nuestra Constitución Nacional, ustedes saben que existe la división de poderes conceptual y, por supuesto, en términos jurídico-administrativos, que también se ve reflejada en nuestra ciudad desde esa autonomía. ¿A qué voy? Hecho más o menos, no sé qué me pasa, que se me está cortando la luz en mi casa. A ver, espera. Increíble, pero bueno, puede fallar, dijo Tuzán. Desde esta, parezco un arbolito de Navidad, perdónenme, desde esta óptica que les decía recién, en esa autonomía que les comentaba del municipal que tienen los municipios, nosotros acá tenemos un departamento deliberativo, o sea, tienen la figura del intendente municipal, y el departamento deliberativo con un consejo deliberante que está integrado por 24 concejales y concejalas. Increíble lo de la luz. A ver, espérenme un minutito, ¿eh? Quiero ver qué sucede, que me baja la tensión de la luz. A ver ahí. Como les decía recién, 24 concejales y concejalas, que son los que tienen algunas funciones de las que vamos a discutir hoy acá, y que va a tener un rol importante y van a significar el poder deliberativo con todo su accionar de la misma forma que los poderes legislativos nacionales en la Cámara de Diputados y senadores de la Nación, en el provincial en la Cámara de Diputados y senadores de la provincia, y acá, como saben, no es bicameral en todos los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, están todos regidos por una ley orgánica de las municipalidades que fue sancionada por la legislatura provincial. Así que de ella dependemos, y ahí es donde está nuestra discusión respecto de qué potencialidad tenemos con el tema de la autonomía, ¿no? Si dependemos de la Constitución provincial, no trató la autonomía como debió y nos envía una ley provincial, que es la LOM, que nos regula en nuestro marco jurídico y administrativo. Pero bueno, eso es una discusión que se dará después. Pero vamos a nuestro consejo. El Consejo Deliberante de Mar del Plata está integrado por 24 concejales y concejalas, como les dije yo, conducido por una presidencia, vicepresidencia primera, vicepresidencia segunda y un secretario, una secretaria del cuerpo. Todas sus autoridades son elegidas por el propio cuerpo, es decir, los propios concejales y concejalas eligen quién los va a presidir, cuál va a ser la comisión directiva de conducción y quién va a ser el secretario, a propuesta generalmente por una norma no escrita o por un costumbrismo. El partido político, la fuerza política que gana la elección es quien propone a un concejal o concejala como presidente, y esto se discute y se aprueba en lo que se llama la sesión preparatoria, que es la primera sesión donde se definen sus autoridades. A partir de ahí empieza a funcionar con 4 tipos de sesiones, que son la sesión preparatoria, las sesiones ordinarias, que es su sesión habitual, la sesión de prórroga, que es cuando las sesiones ordinarias finalizan, el plazo de sesiones ordinarias, que suele ir de abril a diciembre. A veces se extienden esas sesiones, se prorrogan. ¿Ustedes se acuerdan? Hace un tiempo atrás, bueno, aquí pasó en las sesiones del Consejo, y en la Cámara de Diputados muchas veces se habla de la sesión de prórroga, porque se extiende para poder seguir el debate. Tiene sesiones especiales, que son determinadas sesiones que establece la legislación que se tienen que convocar, como por ejemplo la sesión especial de rendición de cuentas, entre muchos ejemplos.
Y sesiones extraordinarias, que es cuando los concejales, por algún tema especial, público, de importancia, convocan una sesión extraordinaria. Entonces, sesión preparatoria, sesión ordinaria, sesión extraordinaria y sesión de prórroga y sesiones especiales son los tipos de sesiones que tiene el Consejo Deliberante. Ahora, ¿cómo es el funcionamiento de la discusión o el debate deliberativo? Bueno, los proyectos o propuestas, como ustedes saben, los deliberativos tienen generalmente la exclusividad, la potestad exclusiva de la sanción de las normas, de las leyes, tanto en sentido general como material. Y a nivel nacional y provincial tenemos leyes, hablamos de leyes. Cuando hablamos en marco de los municipios, hablamos de ordenanzas, que sería cómo se identifican aquí lo que sería una ley en sentido formal y material. Bueno, ese debate legislativo, primero comienza, no sé si esto lo han visto con Diego cuando ven lo nacional y lo provincial, pero muy similar a como sucede en la Cámara de Diputados, senadores, tanto de nación como de provincia. El tratamiento comienza en las comisiones internas, en las comisiones internas donde están agrupadas por temática, y de cada proyecto de ordenanza, de resolución, comunicación o cualquiera de los proyectos que entren, se le da giros desde la Secretaría a las distintas comisiones según la temática. Por ejemplo, si alguno acá inventase o quisiese regular alguna, no sé, los videojuegos, por ejemplo, entraría seguramente ese proyecto de ordenanza regulando los videojuegos en el ámbito municipal, entraría primero en el ámbito de la Comisión de Deportes y Recreación, que daría su tratamiento, y después de ahí iría a la Comisión de Legislación o Interpretación de la normativa, que sería la comisión final que termina de determinar la legalidad de la ordenanza que se está pretendiendo. Se le darían dos giros. Si fuese un tema de salud, por ejemplo, algo vinculado con la vacunación, iría a la Comisión de Salud Comunitaria y luego iría a la Comisión de Legislación y llegaría, una vez que recibe la aprobación de todas las comisiones que involucran el giro, puede llegar al tratamiento en el recinto, y si es aprobada en el recinto se convierte en norma para todos los marplatenses y batanenses, para todos los habitantes de General Porro. Esto es muy rápidamente, muy sucintamente, el sistema como está establecido el Departamento Deliberativo. Y esos expedientes que, imagínense, esas comisiones están integradas según la representatividad política de las fuerzas. Por lo tanto, ahí hay que tener una gimnasia de discusión, de consenso, de lo que vulgarmente se le dice rosca, para conversar con las otras fuerzas políticas para ir logrando voluntades para que pueda ir avanzando un expediente determinado. ¿Quiénes van a presentar estos proyectos? Los concejales y concejalas, mayoritariamente, pero también puede ser un particular. Puede ser cualquiera de ustedes o cualquier persona puede presentar un proyecto de cualquier tipo y pedir que sea tratado en esas comisiones y puede avanzar. De hecho, en muchos casos hay muchos proyectos que se llaman notas particulares que muchas veces obtienen aprobación, logran los consensos y obtienen la aprobación por el Consejo. Generalmente suele pasar cuando son instituciones o cuando son cámaras empresariales o sectores de la sociedad civil que van con un planteo y esa tarea que quizás a veces hacen los concejales lo hace el propio sector, entrevistándose con presidentes de bloque, con los integrantes de la comisión, para que esa discusión o debate vaya avanzando. Por último, bueno, cuando llega al recinto es que, y esto lo van a leer ustedes de la LOM o del reglamento del Consejo Deliberante, si es que se los pide el profesor, ahí es donde, una vez aprobado, se convierte en normativa, como le dije recién. ¿Qué tipo de proyectos? Ya sabemos que lo puede ingresar un particular o un concejal. O, por supuesto, el Poder Ejecutivo, que están en la figura del intendente, pero después está integrado por un montón de secretarios. Puede ser un proyecto de ordenanza, que ese es lo más parecido a una ley en sentido formal, digo, de nacional y provincial. Puede ser un proyecto de decreto, digo, que toma determinadas definiciones administrativas. Un decreto, por ejemplo, suele ser una designación de alguien. Puede ser una resolución, que ahí en una resolución hay una manifestación pública, política,
del cuerpo en las resoluciones. Les doy un ejemplo de una resolución, por ejemplo, declarando persona non grata a alguien, o por ejemplo cuando, o un reconocimiento y se reconoce a otra persona, o por ejemplo, si se manifiesta, el cuerpo se manifiesta en contra de la violencia de algún tipo, o esas manifestaciones políticas que ustedes a veces leen en los medios que hizo el Consejo Deliberante, son proyectos de resolución. Y por último, proyectos de comunicación. Y acá aparece el cuerpo, y lo vamos a ver más adelante, también en su órgano, en una función más de control. Es decir, ¿qué es esto de la comunicación? Bueno, el Consejo puede pedirle comunicaciones al Ejecutivo municipal, pero también se las puede pedir a otras áreas nacionales y provinciales. Por ejemplo, le pide proyecto de comunicación preguntándole cuándo va a llegar el asfalto a determinada zona de la ciudad, por ejemplo. O le pide informes sobre cómo ejecutó adelante el plan de poda, o cómo está llevando adelante la política de seguridad, por ejemplo, en el marco de algún tema de seguridad, los retenes, la zona roja, etc. Lo que se le ocurra, el tema que a ustedes se les ocurra, pide una comunicación y pide un informe, el cuerpo, y le pide que conteste. El Ejecutivo tiene obligación de contestar. Puede también esas comunicaciones ser enviadas a órganos que no sean del municipio. De hecho, yo firmo todo el tiempo comunicaciones, por ejemplo, al Poder Judicial, cuando se le pide un informe sobre alguna cuestión en particular, o a órganos nacionales y provinciales sobre distinta temática. Así que, pero para que ustedes sepan, los tipos de proyectos que son aprobados son esos 4. Ordenanza, comunicación, resolución y decreto son los 4 tipos de actos administrativos que emite el cuerpo como tal. Bien, esto es más o menos un pantallazo del funcionamiento. Ahora, si ustedes se ponen a pensar qué funciones tiene el cuerpo, esta que les acabo de dar está más vinculada con la función legislativa, puramente legislativa. Por más que sea consejo deliberante, que viene de deliberativo, que viene de deliberar, esa función legislativa reconocida en la Constitución Nacional, en la Constitución Provincial, en la Ley Orgánica de las Municipalidades en varios artículos, quizás los más emblemáticos, el artículo 24 de la LOM, que específicamente da esa tarea y se la da con exclusividad al Consejo Deliberante. Esta LOM, fíjense, es una ley de los 60, no sé si algo vieron con Diego, pero es una ley que imagínense, regula los municipios, el funcionamiento administrativo, económico de los municipios y político de los municipios en la provincia de Buenos Aires, y es la misma ley, con la misma normativa, desde, sin desmerecer ningún municipio, Tordillo, que tiene 2.000 habitantes, a Mar del Plata, que tiene establecido últimamente por el INDEC 650.000, y según el análisis que uno hace de obras sanitarias por la cantidad de agua que otorga y la basura, que se hacen un cálculo estadístico respecto a los ciudadanos, Mar del Plata, o General Pueyrredón, mejor dicho, involucra cerca de 1 millón de habitantes, 950.000 habitantes, es el resultado que da esos análisis estadísticos. Bueno, imagínense, la misma ley regula Tordillo de 2.000 que Pueyrredón de casi 1 millón de habitantes. Una locura, y algo que es una cuenta pendiente para la política desde hace mucho tiempo, para la política provincial desde hace mucho tiempo. Bien, la tarea legislativa, la más evidente, y es la que acabamos de analizar juntos. Además de estas ordenanzas, hay un montón de cuestiones legislativas que pasan por decisión del cuerpo, como las vinculadas con los servicios, la erradicación y habilitación de establecimientos, la obra pública. Hay un montón de cuestiones que tiene que tomar la decisión el Consejo Deliberante del ámbito legislativo. Ahora, hay otras funciones que tiene el cuerpo que no son solamente la legislativa, y se las paso a contar. O sea, primera función, la legislativa. Segunda función, la administrativa. Y generalmente cuando se habla de la función administrativa, uno piensa que siempre es en la figura del Poder Ejecutivo, o quizás la exclusividad está dada en la ejecución del Poder Legislativo. Pero
el Consejo Deliberante tiene una función administrativa muy importante que está vinculada con las decisiones de administración del propio cuerpo. Imagínense, el cuerpo tiene para todos un funcionamiento, un plantel de trabajadores que va a llevar adelante un montón de definiciones. Bueno, hoy hay una gran inclusión de todo lo que hace la virtualidad y el área de departamento de informática, pero es un cuerpo que decide un montón de cosas todo el tiempo del marco de su función administrativa, desde cosas simples vinculadas con contratación de esto que les decía yo a ustedes, de internet, del papel higiénico, de la contratación de empleados, de cómo funciona, de todas las personas que dan. Imagínense que ahí se emiten votos que después se convierten en normas que nos van a regular a todos. Así que hay un montón de trabajadores que dan fe de toda esa actividad, están a cargo de las áreas de actas, o de la legislativa, todo lo que involucra al funcionamiento del sonido, por supuesto con un presupuesto mucho menor que los grandes presupuestos de los gobiernos nacionales y provinciales, pero hay toda una ejecución y una tarea de decisiones administrativas del cuerpo, y es otra de las funciones que va a recaer, en este caso, sobre el presidente, en Mar del Plata, encima mío, y la comisión directiva del cuerpo y la secretaria del cuerpo, o secretario del cuerpo, que van tomando todas las decisiones en ese marco. Desde eso hasta, por ejemplo, la licitación de las obras que se hagan en el recinto del Consejo Deliberante. No sé si lo vieron, si alguien conoce el recinto del Consejo, es un ámbito, es muy lindo el recinto, es patrimonio histórico del Partido General Pueyrredón, fue creado en la época de Bustillo, que es en 1936, la misma época que el Palacio Municipal. Es un lugar es muy lindo. Y por supuesto, como les dije recién, está declarado patrimonio histórico, por lo tanto no puede sufrir modificaciones, tiene que tener un cuidado especial, como ustedes ya lo imaginan. Con varias cosas que espero que cuando volvamos a la normalidad puedan venir al Consejo, sentarse en una banca y vivir lo que se vive en la discusión política de la ciudad. Bien, función administrativa, función legislativa, función administrativa. Tiene una función importante de control o contralor, y ustedes eso lo saben ya de cuando estudiaron teoría política o teoría constitucional, saben que el sistema republicano establece la división de poderes, además de para la función de administrativa y política, tiene una mirada de contralor para lograr un equilibrio de control entre los distintos poderes. Y acá, o sea, conceptual de la república, acá también se aplica. Y acá en materia municipal, el contralor o el control que se ejerce sobre el municipio, a veces se habla de interno y externo por la propia administración central. La administración central, es decir, el municipio, saquen el Consejo Deliberante, por más que sea parte del municipio, la administración central tiene un control interno que está generalmente en manos, primero, de lo que se llama la Contaduría Municipal, que es un funcionario de ley, que visa, controla todo lo que esté vinculado con actos que impliquen erogaciones para el municipio. Recuerden que se administran fondos erarios que son públicos y que son parte de todo lo que estamos acá hoy en este Zoom. Por lo tanto, desde ese lugar, el contador municipal va a intervenir en los expedientes que estén vinculados con erogaciones del municipio. Por otro lado, eso en punto de vista del control interno. Desde el punto de vista del control externo de la administración, es decir, perdón, del control interno también va a estar la asesoría legal y técnica del municipio, que si bien no va a cumplir, no es un funcionario de ley y va a cumplir esa tarea de contralor tan clara como la cumple la Contaduría Municipal, sí va a ejercer muchas veces su opinión sobre la legalidad de los actos que se están llevando adelante, van a ser importantes o centrales en los expedientes que traten dentro de la administración pública municipal. Esos dos serían más internos de la administración. Ahora, habría dos que tendrían una mirada externa. Uno es de jerarquía provincial, que es el Honorable Tribunal de Cuentas, que va a ejercer el Tribunal de Cuentas. ¿Alguno escuchó hablar alguna vez del Tribunal de Cuentas? ¿Nadie? ¿Alguno con la cabeza? Si me hacen con la cabeza, la banco también. Nadie. Bueno, el Tribunal de Cuentas
es un órgano que, como les decía, lo que hace es controlar el accionar municipal en cuanto a las decisiones de los actos administrativos que va tomando, todo basado en la Constitución de la provincia y en un montón de normativas, decretos y leyes que regulan la acción del Tribunal de Cuentas. Acá Mar del Plata tiene su subsede o una descentralización, ahí en calle, no me acuerdo si es Alvarado y San Luis, por ahí, funciona una descentralización del Tribunal de Cuentas, que responde a nivel provincial y que va a gestión vencida, a año vencido, va a ir analizando cómo actuaron los distintos funcionarios públicos en el ámbito provincial y, por supuesto, municipal. Por ejemplo, desde una contratación o una licitación que haga el Ejecutivo, o una decisión que tomen los legislativos, el Tribunal de Cuentas te va a observar o no te va a observar en esa decisión y podrás tener multas, sanciones en cuanto a cómo vas ejecutando. Por ejemplo, yo he tenido vinculación, a mí me tocó ser director de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y tenía una vinculación directa porque imagínense, todas las contrataciones pasaban por ahí y entonces había un análisis permanente del Tribunal de Cuentas respecto a todas las decisiones que íbamos tomando hacia atrás, un año vencido. Y acá, en el Consejo Deliberante, también todo el tiempo, la última situación de discusión que tuvimos con el Tribunal de Cuentas, de discusión en buenos términos, de diálogo, estuvo vinculada con las licencias por maternidad, que no existen en la ley, ni en la LOM, ni en la Constitución Provincial, y fue incorporada por este Consejo en su reglamento. Antes las concejalas no tenían licencia por maternidad, si les tocaba ser madres, tenían que pedir licencia sin goce de haberes, porque el concejal reviste una dieta, porque es un representante, es un representante del pueblo, es un órgano de carácter representativo el Consejo Deliberante, por lo tanto los concejales electos por la voluntad popular tienen dieta, y por lo tanto aquellas concejalas que quedaban embarazadas tenían que sí o sí pedir, no podían pedir licencia por maternidad. Bueno, eso cambió primero en el municipio de Rauch, y bueno, Mar del Plata y La Plata fueron otros municipios que siguieron a esa primera cuestión, y bueno, imagínense que si vos das una licencia que no está contenida en la ley provincial, si no tiene el aval del Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas te la va a observar. ¿Por qué le diste una licencia a algo que no existe? Para darles un ejemplo práctico de cómo es que el Tribunal de Cuentas va analizando cada una de las decisiones políticas administrativas que se van tomando en el cuerpo. Y el Consejo Deliberante también cumple un rol de contralor del municipio, de la administración central, perdón, en un montón de cuestiones. Por ejemplo, el presupuesto municipal, no sé si alguna vez escucharon la discusión o el debate, o vieron que se debate por el presupuesto municipal y la fiscal impositiva. Para decirlo muy simplemente, la fiscal impositiva es la manera en que con las tasas de servicios urbanos el municipio, las distintas tasas que tiene, va a recaudar, o sea, cómo va a recaudar para la administración central. Esa sería la fiscal impositiva, y el presupuesto sería cómo la va a gastar, es decir, cómo la va a invertir en ese año. Entonces, el municipio te dice, yo voy a cobrar todas estas tasas, por eso se llama presupuesto, porque prevé, planifica, es una planificación, obviamente no tiene a ciencia cierta no sabe cuánto va a recaudar a ciencia cierta. De hecho, fíjense, imagínense, el presupuesto del 2020 se aprobó en el 20 y pico de enero, el presupuesto de 2020, presupuesto y fiscal impositiva, y en marzo nos encontramos con una pandemia mundial. Imagínense que la ejecución de ese presupuesto, tanto la ejecución del presupuesto como la recaudación de esa fiscal impositiva, fueron totalmente distintas de las que el gobierno había planificado en enero, porque no podía planificar algo tan imprevisible e incierto como una pandemia mundial. Entonces hubo una disminución considerable de la recaudación de todas las tasas que tiene el municipio, y por supuesto hubo modificaciones considerables en la ejecución del presupuesto. Pero bueno, este presupuesto, fíjense, cómo va a recaudar el municipio y cómo lo va a gastar, tiene que ser aprobado por el Consejo Deliberante. O sea, fíjense, ya hay un control. Yo te voy sí o sí, el lugar donde están representadas todas las fuerzas políticas, oficialismo, pero también oposición, tiene que aprobar
cómo vas a gastar y cómo vas a recaudar. Otro de los controles que también se ve es lo que se llama la rendición de cuentas. La rendición de cuentas del año 2020 se aprobó ayer, en una sesión que duró hasta las 8:30, no sé si alguno vio algún medio, pero bueno, estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 8:30, en 8:30 de la noche, por supuesto, en debate en el Consejo Deliberante. Se aprobó la rendición de cuentas del ejercicio de la Administración Central, los entes y la empresa de Estado que es Obras Sanitarias, que es la que nos provee agua, cloacas y todo lo que esté vinculado con los servicios sanitarios. Y fíjense, de vuelta, el Consejo Deliberante, esta rendición de cuentas sería la FOR, cómo fue que efectivamente, con dictamen de Contaduría Municipal, el municipio finalmente gastó todo lo que recaudó. O sea, doblemente el municipio aprueba o rechaza esa rendición de cuentas, y además el Tribunal de Cuentas después va a involucrarse con posterioridad sobre esa rendición de cuentas. Fíjense, vuelve el municipio a ejercer un control, un contralor sobre cómo gastó. Te dice, te tiene que aprobar cómo pretendés gastarla, y una vez que la gastó, te tiene que aprobar si la gastaste o no la gastaste en la forma correcta de la mirada deliberativa donde están todas las fuerzas políticas. Fíjense, otra vez hay un control del legislativo. Imaginen, si esto no existiese, si solamente se controlase el Ejecutivo a sí mismo, no sería noticia. Las autoridades políticas, la representación del pueblo con sus distintas fuerzas políticas no vería la ejecución ni de las cuentas, ni analizaría cómo la gastó, ni cómo recaudó, ni de qué manera. Entonces, fíjense, si no hace todo este sistema que prevé la LOM al contralor que estábamos hablando recién. Bueno, y después hay un montón de otras normativas que prevén que sí o sí haya temas que sí o sí tienen que ir al Consejo. Por ejemplo, otorgar el uso del espacio público. Sí o sí tiene que ir al Consejo. Por ejemplo, cuando todo tipo de transacción, de contratación que esté vinculada con los servicios públicos, ya sea concesión de cualquier tipo, la que se les ocurre a ustedes, para otorgar esa concesión antes de que lleve adelante la concesión, el Ejecutivo Municipal tiene que pasar por el Consejo Deliberante para que lo apruebe. En materia de obras, bueno, hay de obra pública, hay un montón de decisiones del Ejecutivo, de la Administración Central, del Ejecutivo Municipal, que sí o sí tiene que tener la aprobación del Consejo. ¿Y por qué? Quizás a ustedes les parece algo menor, pero ¿por qué es importante? Y porque imagínense, nosotros acá en el Consejo Deliberante actual, la composición está dada por 10 concejales oficialistas, sería el interbloque Juntos por el Cambio, 10 concejales, 10 concejales del Frente Todos, 2 concejales de Acción Marplatense y otros 2 concejales de otras 2 fuerzas políticas que no integran Juntos por el Cambio. Es decir, el oficialismo primero tiene que lograr el acuerdo de todos los concejales que representan a su fuerza política. Y después tiene que además conseguir otras fuerzas políticas no propias para lograr la aprobación de todas estas ordenanzas. Entonces, eso implica consensos, y para que haya consensos implica hacer las cosas bien, lograr acuerdos políticos en la discusión, lograr mejores ordenanzas. Entonces, si esto no existiese, solo el intendente con sus funcionarios tomaría las decisiones sin tener que pasar antes por el deliberativo discutible. ¿Se entiende la importancia de ese control? Bien, además, en esa función de contralor que ejerce el Consejo Deliberante, tiene además informes, como les decía antes, que deben ser contestados. Puede citar al intendente en casos específicos que establece la normativa, lo puede citar para hablar de distintos temas vinculados con la administración municipal, incluso la falta de concurrencia o la negativa de suministrar informes puede ser considerada falta grave si es aprobado por decreto por el Consejo. Habitualmente a eso se lo llama interpelación, pero lo puede citar, de hecho ha sucedido al intendente para dar una postura o plantear o algún funcionario del municipio. Acá pasó el año que haya vivido yo como concejal, citaciones de este tipo. Recuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, hará 3 años atrás, cuando se quitó lo que se llamaba el Código 59, que era una plusvalía de cobro para los docentes municipales,
se lo citó al Consejo Deliberante en aquel momento secretario de Hacienda, Hernán Mourel, no sé si lo recuerdan, y en ese momento el secretario de Educación, que era Luis Di Stefano, a plantear, a conversar, a expresar, a decirle al cuerpo cómo había sido, por qué habían tomado esa definición, y bueno, fue toda una situación política. Digo, fíjense el control, vuelvo a mostrarles el control que genera la aprobación del legislativo de este lugar sobre la administración central. Por último, ya le dije, función, le dije legislativa, administrativa, de contralor. Por último, la función política, esto es una función que es reconocida por varios doctrinarios, más que por las leyes o las normativas. Hoy el Consejo Deliberante se excede en su rol exclusivamente basado por la normativa, sino que también tiene un rol político. ¿Por qué? Porque la figura del concejal o de los concejales o de concejalas se ha convertido en un nexo muchas veces de la sociedad civil, a donde ante un planteo, una no respuesta de la administración o del Ejecutivo Municipal, acuden a un concejal para decir, mirá, nos pasa esto, no nos ponen un semáforo en tal zona, hay un basural a cielo abierto en tal otro lugar, y el concejal se ha convertido en una especie de, no solamente en alguien que legisla y que toma decisiones sobre las normas, sino alguien que actúa como intermediario entre un vecino, la sociedad civil, para con el Ejecutivo, y que actúa de este rol medio de promoción de este lugar. ¿Por qué? Porque después él va a poder proponer, ese concejal a concejala van a proponer medidas, van a peticionar, como le decía yo, con todo el abanico de posibilidades que tiene para proponer ante autoridades nacionales, provinciales, podrá establecer una ordenanza con algún programa de salud especial, podrá pedir algún informe de los municipios. Bueno, hay un montón de otras medidas que, si bien no fueron pensadas por la LOM en su momento, hoy son reutilizadas por el concejal o concejala para presionar ante un reclamo de algún vecino o asociación de vecinos o de algún sector productivo. Ya sea hoy, por ejemplo, que se vive las cuestiones vinculadas con la pandemia, bueno, de todo tipo hay planteos, proyectos de resoluciones de comunicación, de todo tipo, para acompañar planteos que están haciendo los vecinos en distintos lugares de nuestra ciudad. Entonces, el rol político que quizás no pensó la LOM, que le dio un rol más deliberativo, hoy se convierte en central, sobre todo además porque va a ser el órgano deliberativo donde va a estar la oposición. Entonces la oposición también va a tener un rol de control importante y de pulsación para con el Ejecutivo. En muchos casos hasta el propio oficialismo lo hace, pero también la oposición puede generar un rol importante con todas estas herramientas que le dio la LOM y que quizá no la pensó en su momento y que hoy son una herramienta fuerte de nexo político entre la sociedad y la administración central. Bueno, más o menos estas son las funciones que tiene, un pantallazo rápido de lo administrativo. Para mí, caracterizadas las funciones, estoy para que me pregunten lo que quieran o conversar de lo que quieran. Gracias, Ariel. Ahí tenemos ya preguntas anotadas. Primero, Fabiana Cornelis quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Consulta, ¿cómo implementaron el tema de las sesiones virtuales el año pasado? Calculo que las siguen haciendo ahora. Sí, de hecho la de ayer fue la más virtual de todas las que tuvimos, porque como estaba el marco del nuevo decreto nacional, que se vence el lunes, y con una decisión de retroceder a una fase donde no haya circulación, en el Consejo Deliberante estuvo solo las autoridades del cuerpo, o sea, el presidente y secretaria, y los presidentes de los bloques. Todos los demás concejales y concejalas estuvieron desde la virtualidad, o sea que tuve muchos concejales más que nunca. Y bueno, implementamos un sistema propio que estuvo generado por el área técnica informática del cuerpo, que conduce el técnico Andrés Arabia, y que generó esta plataforma que los permite establecer la identidad de los concejales
y que permite que puedan emitir, dialogar, emitir su voto desde la virtualidad. Y a su vez hicimos las modificaciones. El Consejo Deliberante tiene algo que no les dije, un reglamento interno de funcionamiento, ¿no? Más allá de lo que establezca la LOM, de cómo se ordena el debate, de cómo se pide la palabra, bueno, un reglamento que fue modificado en varias oportunidades. Este último año se volvió a modificar, donde se incorporó la posibilidad de que un concejal o concejala emita su voto y constituya su banca en el living de su casa, porque imagínense que eso después es una normativa que se les va a aplicar a todos ustedes. Entonces, requiere la legalidad correspondiente. Entonces, para que tenga esa legalidad, tiene que haber normativa que permita que alguien detrás de una computadora levante la mano y ese voto sea válido. Entonces, se hicieron las modificaciones legislativas e informáticas, virtuales, y se hizo inversión en términos informáticos para que pueda hoy funcionar. Hoy funciona casi todo por internet. Los concejales, en las comisiones prácticamente tenemos concejales desde la virtualidad en todas las comisiones, y si ustedes ven y alguien quiere participar alguna vez, en la página del Consejo Deliberante, que es www.consejomdp.gov.ar, ahí tienen, por YouTube se transmite todo lo que hace el Consejo. Se transmiten todas las discusiones en las comisiones internas y se transmite la sesión en el recinto, y después tienen en la misma página el seguimiento de los expedientes, pueden seguir cada uno de los expedientes de todos los debates que se están dando. Gracias, Ariel. Tengo una pregunta de un alumno, Marco Feltes, que dice que no le funciona el micrófono, vinculada a cómo actúa el Consejo. ¿La podés ver ahí en el chat, Ariel? Ariel se colgó, me parece. Quedó congelado. No sé si por la pregunta o por un problema de conectividad. Vamos a ver si se normaliza. La verdad no preguntan nada. Participación cero. Después putean a los diputados, putean a los concejales, putean a todos. Cuando los tienen adelante no le dicen ni A. Cualquier semejanza con Argentina es pura coincidencia. Yo si fuera alumno les pregunto de todo. Cualquier cosa les digo. Yo tengo una pregunta para Todo lo que quiero estaba preguntar, esperando que... todo lo que quiero preguntar lo pregunto. Con respeto pregunto todo lo que quiero preguntar. No le preguntaron a los diputados cuánto ganan, cuántos módulos tienen, todas esas cosas que hablan en todos lados, cuando lo tienen adelante no le dicen nada. Che, Diego, me quedé sin luz, se adelantó todo lo que tuve, así que estoy con el celular y sin pantalla. Sí. Así Yo que te vi congelado y no sabía si era por la pregunta que te había hecho Marcos o por otra cosa. no la escuché la pregunta, pensé que... No, lo que sí sabés que no, congelado, como no sabés que no soy hincha de Boca, sabías que por eso no era. Muy bien, muy buena respuesta. Una respuesta más que suma. Una respuesta más que suma. ¿Qué me preguntó Marco? No lo escuché. Ariel, la pregunta de Marcos te la retransmito yo. Lo que pasa que no la puedo interpretar porque no soy exégeta de él y no tiene micrófono. Yo te digo lo que él escribió. Él pregunta cómo hace el Consejo frente a casos de apropiación indebida de espacios públicos. ¿Como cuál, por ejemplo? Él habla del tema de los balnearios que ha sucedido en Mar del Plata, dice cuestiones de apropiaciones indebidas de espacios públicos. ¿Sí? Me imagino, te vuelvo a decir, estoy interpretando porque no sé. Por ejemplo, una concesión que es exorbitante, es decir, que vos le concediste un espacio y va más allá de ese espacio. ¿Sí? Con la explotación ocupa indebidamente espacio público que no le corresponde. Me imagino que debe ser eso. El Consejo Deliberante, o sea, el Consejo Deliberante no tiene el poder de policía de controlar. Ahora, está claro que es como representante público, si alguien entiende que se está violentando en algo, si se ha concedido el espacio público a través de una concesión y esa concesión se está extralimitando y es una denuncia en la mano de cualquier concejal opositor oficialista, por supuesto que se puede debatir, se puede pedir informes, se puede pedir que el Ejecutivo ejecute alguna de las disposiciones que el pliego de bases y condiciones tenga para sancionar a quien está violentando esa normativa, incluso hasta reclamarle que dé de baja la concesión por violaciones reiteradas.
pero en sí, poder de policía, de contralor, el Consejo Deliberante no lo tiene. Perfecto. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Hacer un comentario? Yo. Hola, buenas Es tardes. Lucía. Ahí está. Sí. No, yo quería saber, porque por lo que estuve viendo hubo varios problemas con el tema del nuevo pliegue del transporte y se llegó a una resolución de que le da no sé si se votó, bueno, no sé cómo fue el proceso, que se le dieron facultades al intendente para que él decida, digamos, un nuevo aumento del boleto. Quería saber cuál había sido el problema o qué pasó que llegamos, digamos, a un punto en donde el intendente decide castigarnos quizás a los usuarios con otro aumento del boleto y no se pudo resolver de alguna otra manera. Esas son las preguntas que me gustan. Esas son las preguntas que me gustan. Ahí hay varias discusiones en una, en realidad, en una sola. Te las divido. Este año en realidad hace 2 años se vencía el pliego de bases y condiciones del transporte público que tenemos actual, que imagínense, cumple 13 años. Es un pliego de bases y condiciones que en ese momento fue un salto de calidad, porque hasta ese momento, digo, me frenará si me equivoco, pero el transporte público se encontraba en la precariedad absoluta, no había tenido nunca una concesión pública de esta naturaleza, y en aquel momento fue un salto de calidad para el transporte público. En aquel momento, Helio Aprile fue el que hizo la concesión de transporte. Imagínense, miren el tiempo que pasó. Ahora, ¿qué pasa? Cuando por supuesto, ese pliego de bases y condiciones no refleja la Mar del Plata de hoy, en absoluto. No la refleja, ni en los recorridos, ni en el servicio, un montón de cuestiones y discusiones que hay respecto al servicio de transporte público. Entonces, era el momento para el debate del pliego, ya que se vence ahora el 18 de junio ese pliego, y no había un nuevo pliego en discusión. Este pliego, ¿cómo debería ser la metodología? El Ejecutivo elevó una propuesta, llegó al Consejo Deliberante, el Consejo Deliberante lo debería debatir, lograr los consensos necesarios, aprobarlo, enviarlo de vuelta al Ejecutivo para que el Ejecutivo concesione. Porque ahí licite y concesione. Exactamente, licite y concesione, es decir, que abra una licitación pública donde se presenten oferentes. Bueno, esta licitación, lo que propuso el Ejecutivo era nacional e internacional, es decir, de todo el país y del mundo, empresas que quisiesen participar y manejar el transporte y llevar adelante la concesión de transporte público en Mar del Plata, con una inversión X, era un sistema llamado SITU, que involucraba distintas operaciones de transbordo, 2 estaciones de transbordo especiales, una en el norte y otra en el sur de la ciudad. Bueno, una inversión muy importante, obviamente en un plazo de tiempo, imagínense. Bueno, de esta forma llevar adelante por X cantidad de tiempo, que era 25 años la propuesta del Ejecutivo, para que haga una inversión de esa naturaleza. Esa es la primera situación que devino en lo que hoy se aprobó, lo que se aprobó ayer fue una emergencia del transporte público, porque no se lograron los consensos para aprobar el pliego. ¿Y por qué pasó esto? Que no se lograron los consensos, muchas cuestiones políticas, y también en el marco de una pandemia. O sea, nos encontramos en el momento en que quizá el transporte público se encuentra en su peor momento en el mundo, y por supuesto en la Argentina también. Saquen Mar del Plata y Batam, piénsenlo en cualquier lugar. Hoy en día el corte de boleto en todo el país es al 20 o 30% de lo que era el corte de boleto en mismo año fuera de la pandemia, por todas las prohibiciones y todo lo que ustedes ya saben, las restricciones, perdón, lógica por la situación sanitaria. Y además porque hubo discusiones políticas que no lograron zanjarse, no hubo capacidad. Cuando uno habla de consenso, parece una palabra que ahí busca en el diccionario, en realidad no significa otra cosa que ponerse de acuerdo haciendo concesiones recíprocas. No significa que alguien tiene razón y otro está equivocado, sino que significa que todas las partes hacen concesiones, dejan de lado las diferencias para tratar de lograr un acuerdo único. Por supuesto que de alguna forma no desnaturalice el proyecto que se está presentando. Bueno, acá no sucedió. El Ejecutivo sentía que las modificaciones, que había una oposición que corría al arco todo el tiempo y que no
no lograban el acuerdo para aprobar el pliego, y había una oposición que tenía posiciones que entendía que eran indiscutibles y que no las quería discutir. Entonces, sin hacer juicio de valor de los lugares, no se logró consenso, por eso se devolvió el pliego y el Ejecutivo intentará, luego de esta emergencia, volver a discutirlo. La emergencia que se dio es hasta un año, prorrogable por un año más. Es decir, se dará un año más para discutir un nuevo pliego que en realidad involucre el futuro del transporte público. Ahora, con respecto al pasaje, lo que planteabas vos también, o sea, una discusión, no se logró el pliego, y como resultado de que no se logró el pliego y se vence el plazo, hubo que declarar la emergencia y la continuidad del transporte, y que involucre la continuidad para que nadie se quede sin el servicio. ¿Ah? Esa sería la primera situación. La segunda situación, en cuanto al tarifario, fíjense de vuelta, el tarifario lo debe resolver el Consejo Deliberante. Ahora, hace tiempo, no es de esta gestión, sino que por lo menos yo recuerdo 4 gestiones anteriores, la de Arroyo, la de Pulti y también la del arquitecto Daniel Katz, donde al no conseguir los votos necesarios para el aumento del tarifario, por la composición política, por la discusión, por lo que fuere, en el Consejo Deliberante, y en este caso, quizás el transporte público en Mar del Plata, como no es el transporte público que nosotros, que todos los que estamos acá consideramos como el óptimo para una ciudad de nuestra naturaleza, nos hace dudar respecto al valor del tarifario. Pero si ustedes se ponen a pensar, todas esta crisis que vive el transporte público, esto no está pasando nada más que en Mar del Plata, está pasando en Bahía Blanca, está pasando en Rosario, está pasando en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y está pasando en todo el conurbano. La diferencia es que en esos lugares todo el tarifario está subsidiado por el Estado nacional y provincial. Por ejemplo, en el conurbano, el boleto que pagan los vecinos en el conurbano está 70% subsidiado por el gobierno nacional y provincial, y el restante lo pagan los usuarios. Bueno, en Mar del Plata es al revés la cuenta. El 30% es subsidiado por el gobierno nacional y provincial, por cuestiones que quizás el crecimiento demográfico de Mar del Plata la convirtió en un monstruo, una ciudad monstruo del interior que quizás en otro momento no lo era. Pero bueno, son cuestiones que hay que debatir, y por eso, al no conseguir, para no huirte a la pregunta, al no conseguir los consensos para que fuese aprobado, la única posibilidad de acuerdo con las fuerzas políticas opositoras era darle la potestad al intendente para que lo haga como se hizo en otros momentos. O sea, esto funciona, chicos, para que nosotros lo fuimos viendo, como una delegación de facultades legislativas. Vieron que hicimos un trabajo. Cuando el Congreso delega facultades, en el Poder Ejecutivo, ¿sí? En determinadas situaciones. Y si no lo hicimos, lo vamos a hacer. Y otra cuestión importante que dijo Ariel, que hay que tener en cuenta, seguramente alguno de ustedes será concejal algún día y representará al pueblo de su ciudad, no solamente en Mar del Plata, sino del lugar donde sean. Mar del Plata viene reclamando desde hace muchísimos años acceder al mismo régimen de subsidios que el AMBA, que el Área Metropolitana de Buenos Aires. ¿Sí? Porque como dijo Ariel, en el Área Metropolitana de Buenos Aires, que es el conurbano, más la Ciudad de Buenos Aires, el usuario paga el 30% del valor del boleto. El 70% está subsidiado por el Estado. ¿Sí? Y en Mar del Plata es exactamente al revés, con la misma complejidad que una ciudad del conurbano. Mar del Plata hoy tiene la misma complejidad que una ciudad del conurbano, no solamente en cantidad de habitantes, sino en la situación social de la gente. ¿Sí? Entonces, sería importante acceder a esos niveles de subsidios que logren mantener o poder prever una tarifa plana. Y otra de las cuestiones importantes que hay que discutir en Mar del Plata, que creo que el pliego lo tenía, es el boleto punto a punto. Es decir, que si yo para llegar a un lugar tengo que tomar 2 colectivos, me sirve el mismo boleto y no tenga que pagarlo de vuelta. ¿Sí? Sí, que lo el tenían, transbordo, boleto claro, que el combinado. transbordo Sí. ya esté, o sea, con el mismo boleto, yo vaya de punto a punto. Si tengo que ir de Mogotes a Camet, ¿sí? No me tenga que tomar 2 colectivos. Y si me los tengo que tomar, me sirve el mismo boleto que saqué. ¿Está claro? Eso es importante también. Porque en otras ciudades del país es así. Y acá vos te tenías que tomar para cada tramo, pagás un boleto. Y eso encarece mucho para el tipo que va a trabajar. Sí, ¿Alguna?
Sí, No, yo Lucía. quería decir que quedó buenísima la explicación, porque nada, quedó claro, igual como una reflexión, digo, me parece una pena que quizás por no llegar a acuerdos políticos donde había como una posibilidad real de cambiar el pésimo transporte que hay público en Mar del Plata, como consecuencia de no llegar a esos acuerdos políticos, la solución sea castigar a los usuarios con un aumento del boleto, mientras el transporte va a seguir siendo igual de malo. Pero bueno, eso ya capaz es una reflexión. Si nadie tiene otra pregunta, yo tengo una más. Es una buena reflexión, pero es lo que yo digo siempre. Recuerden que los sistemas legislativos funcionan con mayorías. Ay, me agarro. Si vos no lográs mayorías, no puedes tomar decisiones. La construcción de mayorías es dificultosa. Sí, A veces hablo de construcción de mayorías, también digo, quizás el Ejecutivo o quizás la oposición, pero me parece que quien gobierna tiene más responsabilidad en dejar quizás siempre. algunas pretensiones de lado para poder llegar a esos acuerdos que te den consensos y mayorías. Eso a mí me parece una pena, que quizás no se hayan podido dejar esas pretensiones de lado para que en Mar del Plata podamos tener un mejor servicio de transporte público. Y bueno, llegamos a esto de que al final se le delegan facultades al intendente y lo único que conseguimos es un aumento del boleto con pésimo servicio, como viene siendo hasta ahora. Pero bueno, nada, eso ya otra discusión. Muy bien. ¿Alguien más? Si no hay otra pregunta, yo tengo una No, más. iba a hacer otra pregunta. Ah, dale. No, me llamó la atención, esto sí es quizás porque justo hablabas del presupuesto y bueno, también de cómo no sé, lo que se aprobó en enero después, bueno, no se llevó a lo recaudado por la pandemia y todo. Hay una nota que justo leí en un diario local que dice, justo la busqué para tenerla, que el presupuesto de salud se ejecutó solamente en un 60 y pico por ciento, 67, no encuentro el porcentaje. Y lo que me llamó la atención es que dice, alcanzó el mismo porcentaje que gastó el ex intendente Arroyo en 2019. O sea, en un año de pandemia el Estado gastó lo mismo que Arroyo en 2019 sin pandemia. Me llamó la atención porque quizás uno esperaría que el municipio aporte recursos en equipamiento y demás para paliar la pandemia, pero bueno, quisiera saber por qué se dio esto de que no se ejecutó todo el presupuesto asignado en salud. Te contesto la anterior. Primero, yo coincido con vos en tu mirada, pero bueno, fue un pliego en que se le hicieron más de 50 modificaciones, hubo una audiencia pública, se batió 5 meses. La verdad que por supuesto que el oficialismo siempre tiene mayor responsabilidad, pero bueno, hay que tener responsabilidad de todos los lugares, y a veces es llamativo cuando depende de quién gobierne, quizás pasamos la ruta 2 y gobiernos del mismo signo político toman las mismas decisiones, esas son válidas, pero cuando lo toma un municipio de otro color político, a veces no son válidas y ahí nos oponemos. Entonces, quizá aplaudimos el presupuesto con aumentos estrafalarios de la nafta, de ARBA y lo provincial, pero cuando hay que discutir lo municipal, ahí sí nos ponemos a mirar la letra chica y ahí sí analizamos pormenorizada. Entonces, es llamativo, a veces también hay que tener responsabilidad de ambos lados. Y segundo, en cuanto a la ejecución del presupuesto, bueno, como te decía antes, justo la nota que vos estás leyendo es una nota que específicamente lo dice un concejal opositor, o alguien lo plantea, no es que sea la realidad de cómo está marcado que se haya subejecutado, sino lo que sucedió es que la recaudación, como te contaba antes, el municipio no recaudó lo mismo en el 2020 que recaudó en el 2000, en el momento en que se recaudó, por lo tanto, esos montos de menos que recaudó el municipio fueron los que generaron una ejecución de un municipio que tuvo que hacer un análisis equilibrado, austero, en un proceso donde no tenía los bienes y servicios que debería tener, dado la disminución, como te decía recién, de recaudación. Quizás es eso lo que habías leído. Sí, nada, a mí me llamaba la atención que en un año de pandemia
se haya gastado lo mismo que en un año sin pandemia, pero bueno, nada, por eso quería la explicación. Muy claro, Ariel, muchas gracias. De nada, ¿Alguna Luciano. pregunta Gracias a más? vos. ¿Alguna pregunta más? Yo quería preguntar algo que creo que también está relacionado. ¿Quién? Quería ¿Quién? saber, Franco, Vamos, ahí está, Franco. si lo Esperá, antes que la recaudado- diga, voy a hacer la última pregunta, teniendo en consideración que Ariel está sin luz, pobre, y nosotros lo tenemos con el celular, haciendo cosas, por ahí tiene que resolver el tema de la luz. Dale, Bueno, dale, Franco. si la recaudación de estacionamiento medido tiene alguna finalidad o algo ya determinado, o es una recaudación más, como si fuera un impuesto más. O sea, si tiene una asignación específica o si va a renta general, esa es la pregunta. Claro. ¿Ariel? Se cayó. Yo creo que el estacionamiento medido va a rentas generales. Creo. Y no digas nunca es un impuesto, es una tasa. Porque no la pagan todos, la paga solo el que estaciona. Bien. ¿Entendés? Sí, Vos sí, la sí. pagás cuando estacionás. El impuesto se paga siempre. ¿Sí? El impuesto es un gravamen que vos lo pagás, utilices o no utilices un servicio del Estado. La tasa es el pago de un precio en dinero a cambio de una contraprestación directa o inmediata. En este caso, la contraprestación es un espacio público para estacionar. Si vos no estacionás en el espacio público que está regulado, no pagás estacionamiento. Entonces es una tasa. ¿Y alumbrado, barrido y limpieza, cuando era alumbrado, barrido y limpieza, era tasa? Es tasa. Es tasa. Por Y eso si se no dejó te de llamar, barren ni y por te alumbran. eso se dejó de llamar alumbrado, barrido y limpieza. Porque si fuera una tasa de alumbrado, barrio y limpieza, y no te alumbran, y no te barren y no te limpian, estarías pagando sin causa. Entonces, Ah. ¿qué hicieron? Le pusieron tasa por servicios urbanos. Es indeterminado, TCU. ¿Entendés? Sí, sí. Porque si no sucedería lo que vos decías, justamente. Bueno, veo que Ariel no se puede volver a conectar. Vamos a perdonarlo por la situación. Pero bueno, les agradezco. Buen fin de semana. El viernes que viene tenemos clase. Mañana también, No. ¿o no? Mañana no hay clase. A ver, ¿qué dije al principio de la clase? Mañana había trabajo práctico, ¿no? Sí, pero entendí que íbamos a tener clase teórica en lugar de trabajo práctico. No. Yo dije al principio de la clase, los prácticos están suspendidos hasta que vuelva la presencialidad. Las clases de los viernes se mantienen tal cual están vía Zoom. Y además de haberlo dicho, está escrito en el aula virtual. Sigan la información del aula virtual porque es el medio de comunicación. ¿Sí? Es como el boletín oficial para los abogados. Sí, sinceramente hoy no lo revisé. Gracias. No, pero está hace una semana. ¿Qué hoy? Hace una semana que está. Bueno, nos vemos el viernes que viene entonces. Nos vemos. Buen fin de semana. Chao, Gracias. gracias. Gracias, profesor. Peligroso. Chau.